Hola, mi nombre es Merlin Polanco, soy estudiante de Ingeniería Civil, integrante del grupo número 5, y en el día de hoy vamos a hablar sobre un fenómeno muy importante dentro de la Ingeniería Civil y la geología, la inestabilidad de laderas. En primer lugar, ¿qué son las laderas? Las laderas son superficies inclinadas del terreno y cuando éstas pierden equilibrio pueden producirse movimientos de masa, que son desplazamientos de suelos o rocas a causa de diversas fuerzas. Estos procesos representan un riesgo para viviendas, carreteras, obras de infraestructuras y vidas humanas, por lo que es vital conocer su clasificación y sus causas. Ahora bien, ¿qué es la inestabilidad de laderas? Para comenzar, es importante entender qué significa inestabilidad de laderas. Una ladera se considera inestable cuando el terreno pierde su equilibrio natural y ya no puede resistir la fuerza de la gravedad. Cuando esto pasa, el suelo o la roca empiezan a desplazarse hacia abajo, generando lo que conocemos como movimientos de masa. La inestabilidad puede aparecer por factores naturales o por actividades humanas, como lo son lluvias fuertes, sismos, cortes mal hechos en carreteras, suelos débiles o saturados, falta de drenaje o deforestación. Este tema es sumamente importante en ingeniería civil porque afecta a carreteras, viviendas o obras en taludes. A continuación, mi compañero Starwin Lajara les estará hablando acerca de la clasificación y movimientos rotacionales. Buenas, me llamo Starwin Lajara y les estaré hablando sobre la clasificación de los movimientos de masa y desplazamientos rotacionales. Bueno, los movimientos de masa son desplazamientos del suelo o la roca, causada principalmente por la gravedad. En las carreteras, estos movimientos son más comunes debido a los cortes, terraplenes y a la presencia de agua. De forma general, los movimientos de masa se dividen en tres tipos. Está el desplazamientos, cuando el suelo se mueve sobre una superficie definida. Existen los flujos, que es cuando el terreno se comporta casi como un líquido por estar saturado de agua. Y también están las caídas y vuelcos, cuando fragmentos de rocas o suelo se desprenden rápidamente. Estas clasificaciones ayudan a identificar el tipo de problema que puede presentarse en un talud y qué medidas se pueden deber tomar para evitar fallas. Ahora estaré hablando sobre los deslizamientos rotacionales. Los deslizamientos rotacionales ocurren cuando parte del terreno se mueve siguiendo una superficie curva, como si girara. Este tipo de deslizamiento es común en suelos arcillosos, especialmente cuando están mojados. El agua juega un papel importante, ya que al saturar el suelo reduce su resistencia y facilita el movimiento. Durante el deslizamiento, el terreno se desplaza como un bloque que rota, formando una depresión arriba del talud y acumulando material abajo. En carreteras, este tipo de deslizamiento es peligroso porque puede afectar grandes áreas del terreno y dañar la vía. Por eso se utilizan soluciones como reducir la pendiente, hacer bermas, mejorar el drenaje y colocar estructuras de contención. Gracias. Siguiendo con los tipos de movimientos de masa, ahora hablo del deslizamiento traslacional. Este ocurre cuando el bloque de suelo se mueve sobre una superficie plana o casi plana, y a diferencia del deslizamiento rotacional, aquí el desplazamiento es recto y uniforme, sin curvatura. Las características principales son que la superficie de ruptura es plana o rectilínea, el bloque no rota, solo se desliza, ocurre en terrenos estratificados o donde existen planos de debilidad. Es común en taludes de carreteras, sobre todo cuando se hacen cortes verticales. El control se logra mediante drenajes, muros de contención, refuerzo del talud y eliminación de sobrecargas. 3. Flujos. Otro tipo importante de movimiento de masa son los flujos. En este caso, el material del suelo pierde cohesión y se comporta como un líquido espeso. El desplazamiento puede ser lento o extremadamente rápido, dependiendo de la cantidad de agua. Las características es que el suelo se mueve como lodo o masa viscosa. Estos suelen ocurrir después de lluvias intensas o en zonas deforestadas. Estos pueden arrastrar piedras, troncos y objetos grandes.
y representan un alto riesgo porque pueden cubrir carreteras y viviendas rápidamente. Los flujos se controlan con canales de desvíos, drenajes, barreras y deforestación. Los factores detonantes, ahora explico cómo los factores que desencadenan estos movimientos. Aunque una ladera esté débil, necesita un detonante para fallar. A. Las lluvias intensas son el detonante más común porque el agua infiltra el suelo, lo vuelve más pesado, aumenta la presión interna y reduce su resistencia. Esto provoca deslizamientos y flujos, especialmente en arcillas. B. Los sismos. La vibración del terreno desestabiliza las laderas sensibles en suelos saturados y puede provocar licuefacción, haciendo que el terreno se comporte como un líquido. C. La gravedad. La gravedad actúa todo el tiempo. Mientras mayor sea la pendiente o más pesado esté el terreno, mayor será la fuerza que empuja el material hacia abajo. Gracias. Muy buenos días, hoy les voy a presentar el tema técnica de mitigación, uno de los puntos clave en la gestión de riesgo geotécnico en taludes. Cuando hablamos de mitigación, nos referimos a todas las medidas que se aplican para reducir la posibilidad de que un talude falle, para minimizar los daños si llegara a pasar o a ocurrir. ¿Por qué son necesarios las técnicas de mitigación? Los taludes pueden fallar por varios factores: lluvia intensa, sismo o erosión. Ahora que ya sabemos por qué es necesario, empezaremos a hablar de lo que es el abastecimiento de taludes. Este método consiste en ajustar la forma de un talud con el fin de mejorar la estabilidad de manera natural. Construcción de berma o terraza. Implica en dividir un talud en segmentos más cortos y menos inclinados, separados por plataformas horizontales con una ligera pendiente hacia adentro, llamada berma o terraza. Como beneficio, tengamos que aliviar el peso, aumenta la longitud superficial de la falla, etc. Estructura de retención. Estas estructuras proporcionan soporte adicional al terreno, aportando contenido o refuerzo al suelo o a la roca. Muro de gravedad. Principio. Su estabilidad se basa principalmente en su propio peso. La fricción se basa para resistir empuje lateral del terreno. Muro. Y por último, no menos importante, muro de gaviones. Consiste en una caja de malla metálica, por lo general de triple torsión, que se rellena con piedra o materiales granulares. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es José Miguel Ramos. Les estaré hablando sobre el análisis de vulnerabilidad en cortes viales profundos. Esto busca analizar qué tan segura es una vía o una carretera cuando tiene un corte de talud alto. Las tres principales causas a evaluar son la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. La amenaza no es más que la probabilidad de que ocurra un deslizamiento cuando el corte de talud está inclinado. La vulnerabilidad no es más que lo que ocurre o el daño que causa el deslizamiento, y el riesgo es la combinación tanto de la amenaza como de la vulnerabilidad. Por eso es muy importante, antes de construir una carretera, hacer un análisis, ya que haciendo un análisis podemos observar o captar alguna falla que tenga la carretera o que tenga el suelo en sí, y podemos corregirla como con un drenaje o con muros, y prevenimos así esas fallas y tenemos una vía más segura. Bueno, mi nombre es Carlos Palma y yo le voy a hablar sobre casos prácticos y teóricos aplicando un talud hipotético de 15 metros en una zona lluviosa, aplicando los principios del capítulo 8 del manual de SIECA, el cual establece que el diseño vial debe basarse en gestión de riesgo, no solo en criterios estructurales. En la parte teórica se expone
que los taludes en zonas altas, pluviosas, representan un riesgo elevado porque la solución no debe limitarse a resistir el empuje del suelo, sino a reducir la vulnerabilidad de frente a la lluvia, la erosión y los desplazamientos. El manual enfatiza la importancia del drenaje, la seguridad vial y el mantenimiento a la prevención de fallas catastróficas. En la parte práctica se comparan dos alternativas: muro de gaviones versus terraceo. Con base en la gestión de riesgos se concluye que el terraceo o banquetas es la solución más adecuada, ya que segmenta la altura del talud reduciendo la energía del agua, facilita el control de drenaje mediante esconeta en cada nivel. También disminuye la erosión en la saturación del suelo. Mejora la seguridad vial al actuar como zona de retención, deprimiendo en estos. Permite una inspección y mantenimiento más efectivo. También solo se recomienda el uso de gaviones en base a cuando existan limitaciones de espacio, como solución complementaria y entre otras. Para concluir, el terraceo es la alternativa más segura, resiliente y coherente con el manual de Siega para estabilizar taludes altos en zona lluviosa, la que gestione directamente las causas del riesgo, no solo sus efectos estructurales.